Buenas tardes, el día de hoy pues voy a iniciar de una forma muy interesante. Quisiera eh, felicitarles, espero que hayan pasado muy bien este feriado, espero que haya sido de su total agrado. La semana anterior nosotros cerramos la semana viendo los métodos tabulares, ¿sí? Para qué nos servían, para resumir, para conocer, para tabular información y de esta manera pues darle el giro o tener la información necesaria para poder tomar decisiones en la empresa. En esta ocasión pues vamos a hablar solo sobre eh, los métodos gráficos. Si ya hablamos de los tabulares, hablar de los gráficos va de la mano y es muy cerca. Entonces, aquí pues una de las partes fundamentales que permite tener un análisis claro y sencillo de lo que tiene que ver con la información cualitativa y cuantitativa. Entonces, para eso pues vamos a compartir una información, un ratito, déjenme ver, por aquí la tengo esa información que nos va a servir de mucho. Nos va a servir de mucho. Sí, que nos va a servir de mucho. Los métodos gráficos, hay la curva de frecuencia, la curva simétrica, curvas sesgadas o moderadas asimétricamente, la curva en forma de J o de J invertida, o la curva en forma de U, ¿sí? Pero también yo tenía algo muy importante sobre los, los gráficos, los tipos de gráficos que podemos utilizar. Entonces, dentro de los tipos de gráficos, ¿qué son los gráficos? Los gráficos son un medio popularizado y a menudo los más convenientes para presentar datos. De esta manera, pues van a ser más sencillos y más fáciles de analizar. Se emplean para tener una representación visual de la totalidad de la información. Los gráficos estadísticos representan los datos en forma de dibujo de tal modo que se pueda percibir fácilmente. Eso es lo que buscamos principalmente, que sea, eh, esta información sea pues adquirida y sea recibida de la mejor manera, ¿sí? Entonces, los métodos gráficos nos ayudan a facilitar la utilización de la información. De esta manera, pues al ya tener una información oportuna, fácil de analizar, fácil de digerir, diría yo así también, es más fácil que las personas puedan tener ese rol, asumir ese rol y conocer esa información, ¿sí? Hay algunos tipos de clasificación de los gráficos, ¿ya? Hay tipos de gráficos, tortas o sectores, barras simples, los cuantitativos no numéricos. Dentro de los cuantitativos no numéricos se representan los atributos, cualidades, características, propiedades que identifican o describen a un sujeto. Estos pueden ser sexo, estado civil, residencia, color de cabello, color de ojos, tipo de cargo que posee, afiliación política, calidad de servicio, número de hijos, número de visitas, y entre otras que nos van a servir también para verificar esto. Entonces, dentro de los tipos de gráficos tenemos el histograma. Y el histograma, dentro de sus variables cualitativas numéricas, son aquellas que se pueden ser expresadas mediante, eh, mediante, mediante números y se pueden medir. Por eso utilizamos el histograma. A ver, compartir para que pueda ver la persona que tengo aquí. Entonces, les decía que, a ver, ya, les decía que el histograma pues, nos ayuda pues, a medir números y de esta manera la podemos dar. Dice, nota, los valores se representan en forma de intervalos. Entonces, por eso podemos ver esos intervalos. Aquí están 5, 10, 15, 20, 25. Vemos que el de 5, pues, en qué parte se encuentra, el de 10 igual, y vamos viendo esa forma, esa curva. ¿Qué medimos en estos espacios? ¿Qué medimos con este histograma de frecuencia? Edades, tensión arterial, índice de masa,
calificaciones, ingreso mensual, contenido, tiempo de récord en metros planos. Y ahora también hablamos del tipo de gráfico lineal, que son los que miden cosas cuantitativas, números, ¿sí? Que nos ayudan, como decir, a conocer temperatura, peso, salario básico, ingreso básico, ventas, índices económicos, entre otros, ¿sí? ¿Qué pasó? Cada día se me están yendo más estudiantes. Dentro de los gráficos, aparte del hecho de que el gráfico ofrece una adecuada descripción general de datos, descripción general de los datos. Por eso ustedes cuando hacen las encuestas, ustedes hacen la tabulación. Dentro de la tabulación, ustedes buscan que su información sea entendida de la mejor manera. Entonces ustedes hacen una barra y luego hacen un gráfico. ¿Sí o no? Sin baña. Sin baña. ¿Me escucha? ¿Sí? Ya, ok. Dice, también nosotros dentro de los gráficos damos a conocer o resaltar irregularidades y características. Entonces, ¿qué es lo que nosotros facilita al quien la persona que lo lee de una forma fácil y rápida va a facilitar de que esa persona conozca la información que queremos brindarle? Una de las ideas más importantes desde el punto de vista estadístico asociado a los gráficos de distribución de frecuencia es el área de bajo gráfico, ¿sí? O la parte gráfica. Es representativa de la frecuencia de lo que correspondiente a los valores o la variable, ¿sí? Los que van haciendo esa curva, los que van haciendo, digamos, podemos decir que nosotros tenemos, dentro del gráfico vamos a colocar personas de 18 a 65 años, ¿sí? Pero podemos ver cuántos de 18 fueron encuestados y cuántos en esa variable, ¿no? Dentro de todo ese rango de edad que tenemos de 18 a 65 años. Entonces vamos viendo que hay de 18, hay de 20, hay de 30, hay de 42, de 45, 40 de 20 años, 50 de 38, y así esas diferentes variaciones que nos dan a conocer también las edades de las personas. Sigamos. Algo pasó. Ya. Dentro de los gráficos de barra vertical, son llamados algunos software de columnas y representan valores usados en trazos verticales, aislados uno con otro. Según la variable se grafica discreta, sea discreta o continua. Puede usarse para representar una serie o dos o más series. A ver, por lo general, digamos, nosotros queremos conocer la variable de cuántas ventas tuvimos, como por ejemplo en este año. Entonces nosotros decimos que en el 2018 pues vendimos 100, en el 2019 vendimos 120 y en el 2020 caímos y tenemos menos 10. ¿Sí? Y todo eso lo vamos representando. ¿Para qué nos sirve eso? Para conocer el índice de venta en aumento del 2018 al 19, hubo un aumento del 20%, pero llegamos al 2020 y decaímos. ¿Sí? Y eso facilito. Entonces, aquí, bueno, en este caso están todas positivas, pero no hay ninguna negativa. En el gráfico que ven rojo con amarillo, no se representa nada negativo. Pero también podemos ver, pues, el índice de subida y luego de caída, ¿sí? De un producto. Eso también se puede hacer semana a semana. Digamos, no sé, algún negocio que ustedes tengan, chicas, Melanie, o sin baña, sí, sin baña. Alguna actividad comercial que ustedes realicen, que les pueda dar un ejemplo con lo que ustedes hacen. ¿Ninguna? Yo, por ejemplo, profesor, aquí en mi casa saco copia, hago consultas en la que tengo. Ya, haga esto, ¿no? Eso. Usted agarra y coloca lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, ¿sí? Y va remarcando lo que son copias, impresiones, escaneados, ¿qué más pueden hacer? Los trabajos que hagas, si tú haces también eso, ¿qué más? Bueno, digamos esas 4 actividades. Entonces, vemos que los días lunes, como por ejemplo, puede ser que el día lunes sea el de más movimiento, pero te das cuenta que el día lunes sacas bastantes copias y haces bastantes impresiones. Entre martes, miércoles y jueves, haces todo lo que tiene que ver con trabajos y escaneados, ¿sí? Por el mismo movimiento que hace la gente. Eso lo comienza a medir. Digamos, el día lunes, pues saqué 20 copias y 10 impresiones. El día martes, pues hice 5 copias, 3 impresiones, escaneé una hojita y hice 2, 3 trabajos. Y así cada semana. Y luego eso lo colocas en un gráfico y te vas a dar cuenta qué día es más movido durante la semana. Y qué deberías hacer para que los otros días
también tengan ese mismo afluencia, se podría decir así. ¿Sí? Eso uno lo tiene que hacer en los negocios para poder potenciar los días que son más débiles. ¿Sí? No es que tú ya sabes que los días fuertes es, digamos, en este caso, el que mencionaba el lunes, que va bastantísima gente y en ocasiones no te abasteces, como por ejemplo, ¿no? Entonces, si uno redistribuye las acciones de los demás días o fomenta una participación activa durante todos los otros días, pues el ingreso se vuelve mucho mejor y de forma equitativa. Habrán variaciones pequeñas, pero o sea, no es lo mismo que el día lunes, como por ejemplo, entre impresiones y todo eso, hagas 20, $30 y el día martes, miércoles, jueves y viernes no pases de 3 ni de $5 en el resto de los días. Si ves la diferencia, que es bastante, casi del 25% del monto de un solo día, que es del lunes. Entonces uno redistribuye y eso le sirve como para hacer, hay veces hace promociones y descuentos y hasta rebajas en ocasiones sobre los demás días que permiten que la gente pues también distribuya su tiempo para que de esa manera no te carguen, como decir, corriendo. ¿Sí? Ya, vamos al otro gráfico. Dice, los tipos de barra horizontales representan valores discretos a base de trazos horizontales, aislados unos de otros. ¿Por qué siempre mencionan aislados el uno del otro? Porque cada uno expresa una diferente variable. ¿Qué es una variable? A ver, de edad es una variable, el sexo es una variable, el nivel socioeconómico es otra variable, la ciudad, en este caso, la ubicación geográfica es otra variable. ¿Qué es una variable? Algo que es cambiante según las personas. ¿Sí? Y por eso dice que siempre están separadas una de la otra, no van a estar así, siempre tienen que ir así para para hacer una medición. Dice, se utiliza cuando los textos correspondientes a cada categoría son muy extensos, ¿sí? Al igual que los gráficos de barras verticales se pueden representar con una serie o para dos o más series, ¿ya? En este caso, pues, los que vemos como ejemplo solo representan una sola acción, ¿sí? Dice, terciario completo, secundario completo, primario completo, nunca asistió a la escuela. Están haciendo esta es una encuesta sobre escolaridad, ¿sí? A un grupo de personas. Entonces, la idea era saber si se le había realizado y también un tema de una vacuna. Entonces, aquí están las cantidades de vacunas que se colocaron en la parte de abajo y a qué grupo se le colocó, ¿sí? Aquí dice, y el tema es cantidad de niños vacunados contra el sarampión según el nivel de instrucción de la madre, ¿ya? ¿Qué se refiere a esto? De los que están del lado de acá, pues, ¿quiénes son los que más fueron vacunados, pero según el conocimiento que tiene la mamá? ¿Sí? Lo que quieren hacer es un análisis, un análisis. Si mi familia es educada, ¿qué hace mi familia educada? Si mi familia no es educada, ¿qué hace mi familia no educada? ¿Sí? Que esto nos sirve para también, para crear productos que vayan a diferentes extractos sociales. ¿Sí? Eso, si se dan cuenta, está totalmente fácil, entendible. Los que han tenido una educación superior, hay 762 niños que fueron vacunados. ¿Por qué? Porque el papá tenía ese grado de conocimiento. Los de secundaria, ¿sí? Los de secundaria son 1932. No entiendo por qué hay dos barras ahí seguiditas. Primaria completa, 1544. Y así vamos viendo los que no asistieron a la escuela son los 137. O sea, pocos padres con poco conocimiento es difícil que conozcan o entiendan algo como esto. Dentro de los gráficos proporcionales, se usan cuando lo que se busca es resaltar la presentación o la representación de los porcentajes de los datos que componen en su totalidad. Entonces, si tenemos 100 personas y 80 se fueron por la decisión A, el 20% no. Para eso se utiliza ese estilo de gráfico. Si lo pueden ver, dice arriba cantidad de alumnos por sexo. ¿Ya? Los hombres son los morados, me parece que es lila, que diga, varones son 51 y las mujeres son el celeste, que son 56, en el primer gráfico que muestra aquí. Entonces podemos hacer un comparativo. Puedo darme cuenta que en la primer curso, se podría decir así, hay 107 estudiantes, de los cuales 56 son mujeres y 51 varones. Y en el otro varía, pero en su mayoría, una totalidad, los hombres
son más. Si se dan cuenta, 51 sobre 56, 64 sobre 52, 75 sobre 68, 70 sobre 64 y 83 sobre 78. De 5 solo los hombres tienen una diferencia, pierden en una, en el resto todas ganan. Por eso les digo que en esa encuesta pues se puede expresar de que hay más hombres que mujeres, aunque hay cursos que ganan las mujeres también. Acá dice cantidad de personas que prefieren usar café instantáneo en el desayuno, según el estado civil, sexo, septiembre, ahí está el año, del 1990. Dice, acá según el estado civil, las mujeres divorciadas toman más café en la mañana que los hombres. De los viudos o viudas, los hombres toman más café en la mañana. En los casados, las mujeres toman mucho más café que los hombres, son 633 sobre 142. Y las solteras, contra los solteros, en este caso los hombres solteros toman mucho más café que las mujeres solteras, ¿sí? Se ven las dos formas que se pueden expresar, puede ser de forma horizontal, vertical y luego horizontal. La idea es que quieren dar a entender lo mismo, ¿sí? Gráficos de barras comparativas. Acá sí vamos a tener las barras cercanas, ¿sí? Se utilizan para comparar dos o más series o dos o más variables, para comparar valores entre categorías. La palabra puede ser vertical o horizontal. Eso ustedes ya lo conocen. Del mismo modo, estamos hablando de hombres y mujeres, pues acá, de igual manera, ustedes pueden ver la cantidad de alumnos que ingresaron en una unidad educativa por sexo, ¿sí? En este caso por año. Cada 2 años, pues ellos hacen esa medición. Que en la primera, pues tuvieron una cantidad bastante numérica de hombres, luego casi igual entre hombres y mujeres, luego los hombres fueron mucho mayor, y así se van viendo las variaciones, ¿sí? Solo en 1988 las mujeres fueron más que los hombres en cantidad, ¿sí? Eso podemos tener un comparativo por curso. Acá es simple, dentro de los cursos del instituto. En primer semestre, el 80% son mujeres. En segundo semestre, el segundo semestre serían un 85% las mujeres. En el tercer semestre, ya varía ya un 75%, de 75 a 80% igual. Y acá en cuarto semestre yo creería que, al menos los que ya reciben clase conmigo, la mayoría, un 95, igual sí está. Sí está ñapa, creo, diga, en su curso. Hola, hola, chicas, Sí, chicas. profe. Sí está Ángela ñapa, diga. No En lo su he visto en curso. las clases. No, en ninguna. En las que yo estoy no lo he visto. No, Melanie. Melanie. Bueno, ya, no importa, hagamos como que Ángel. Pero no sé nada. Bueno, no te entendí. Ya, hagamos como que él está ahí, entonces sería un 5%, un 95% de mujeres. Ya, Igual entre la plana de docentes, hay exactamente 5 mujeres, 2 hombres. Estamos hablando de casi un 75% son mujeres. Sí, entonces, haciendo un análisis ahí rapidito entre todo el instituto, yo creo que las mujeres representan en su totalidad el 80% del sexo femenino, forman parte del instituto. El resto somos el otro 20%, los caballeros. ¿Sí? Miren cómo lo podemos hacer de forma comparativa unos con otros. Pueden ser en años, pueden ser en días. Tú puedes hacer esta barra, como te mencionaba Melanie, con referencia a las ventas. Entonces, las opciones que tú ves entre azul y naranja, puedes colocarles pues cada una de las acciones que tú realizas y de forma vertical la cantidad en que se dan. ¿Sí? Pero lo haces por días. Los días lunes, cuántas veces has vendido algo, de qué o cuántas veces hiciste trabajo, cuántas sacaste copias, imprimiste. Bueno, X servicios que estás prestando, ¿ya? De esa manera te sirve como para tener un balance y ver cuándo decaen, porque hay días que también decaen. O sea, ya puedes analizar, a ver, ¿por qué decayó? Un momento, no me cayó. Ahí se pueden dar cuenta por qué decayó. Digamos, un ejemplo, a ver, viernes no hubo clase, sábado tampoco, domingo tampoco, lunes tampoco. Entonces, habría la posibilidad de que el día martes
se recargue lo que no pasó el viernes y lo que no pasó el día lunes. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente deja, o sea, cuando es vacaciones, la gente no se lo toma, no lo toma a mitad, sino es que dice, no, el día viernes no me voy a hacer nada de deberes, el sábado tampoco, el domingo tampoco. El lunes habría una probabilidad que a partir de las 5 o 6 de la tarde intente querer hacer el trabajo que le corresponde el día martes, dependiendo la hora de inicio de su trabajo. Si es en la tarde, optará por hacerlo en la mañana del día siguiente, pero si es en la mañana, pues optará a partir de las 5 o 6 de la tarde empezar a hacer las actividades correspondientes a lo que tiene que hacer del día siguiente, ¿no? Sí, acá creo que era el siguiente, sí. Los tipos de gráficos como barra simple se considera una barra o rectángulo para cada variable o característica de una variable en un determinado periodo. Dentro de esta se encuentra el histograma de frecuencia, ¿sí? Se define como un rectángulo que tiene por base el intervalo de clases de la distribución de frecuencia y por altura de frecuencia absolutas correspondiente a cada fase. Si se dan un poquito a la izquierda, ahí pueden ver cómo se representa y cuál es la curvatura que se toma o que se dibuja de cada una de ellas para denotar el crecimiento, ¿sí? Pero igual también hay curvas que también son de caída, ¿sí? Hay diferentes formas de expresarlo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo pues, con relación a las frecuencias. ¿A qué se considera una frecuencia absoluta? Algo que no va a variar. ¿Y a qué se considera una frecuencia relativa? Algo que va a estar en constante cambio, ¿sí? ¿Ya? Esto solo era un ejemplo. Acá también tenemos las gráficas lineales dentro de los gráficos. Un ratito que por acá me están haciendo una pregunta. Ya, gráficos lineales. Son aquellos que resultan de unir mediante líneas una serie de puntos, los cuales se originan haciendo coincidir los valores de las variables a representar con sus respectivos laxos o periodos, ¿sí? Dentro de este tipo se encuentran los polígonos de frecuencia. Entonces, ¿qué estamos tratando acá en el lado izquierdo? La frecuencia absoluta, como pueden ver, es la vertical y la relativa es la horizontal, ¿sí? Entonces, lo que buscamos es generar ese crecimiento, conocer ese crecimiento, ese intervalo que hay de subida y bajada. Y a ese espacio, esos puntos rojos, si ven esas líneas rojas, nosotros podemos medir el punto que subió. Vamos a ver, para que me entiendan. A ver, el día lunes vendí 10, pero el día martes vendí 8. El día miércoles vendí 15. El día jueves vendí 6. El día viernes vendí 25. Entonces, esas variables, esos espacios de la variable entre el 10 y el 8 son 2. Entre el 8 y el 15 son 7. Entonces, todos esos puntos de variable entran dentro de la discusión para que ustedes puedan hacer los diferentes análisis y tomar decisiones. ¿Por qué caigo 2 puntos? ¿Por qué subo 7? ¿Qué hice? ¿Qué cambió? ¿Qué modifiqué? ¿Qué acciones estoy tomando? ¿Por qué estoy en la subida si no tengo, bueno, diferentes variables en este caso como la economía? La economía está de caída, pero ¿por qué yo subí? ¿Qué acción hice yo para subir? ¿Sí? Muchos dicen que ¿por qué están vendiendo bastante en internet? Tiene lógica, pues no quiero salir, no me quiero enfermar, no quiero morir. Entonces yo opto mejor por hacer una llamada y que me lo traigan a la puerta de la casa y con las debidas seguridades que aparentemente cada uno tiene en su casa, evita o trata de evitar de que el virus llegue a su hogar. Pero hay más facilidad de contagiarse si salgo a buscarlo. Entonces, hay empresas que todavía no entienden por qué han crecido y otras todavía no aceptan que van a caer, ¿sí? Pero es por estas diferentes acciones que se van realizando. A ver. No quiero dejarme pasar la siguiente. Ya, ahí fue. Este aquí pues era un ejemplo sobre las variables. Ahí está la variable relativa y la variable absoluta. ¿Sí? Adentro del gráfico lineal tenemos una frecuencia acumulada, ¿sí? Esta se la conoce como la ojiva. Este gráfico se caracteriza porque es el eje horizontal. Van los límites superiores de la clase y en el eje vertical van las frecuencias absolutas acumuladas, ¿sí? Un ejemplo.
Y también tenemos los diagramas circulares, que son los que yo he visto dentro de los trabajos que ustedes han podido presentarme. He visto que sí también lo utilizan bastante. También llamado diagrama de torta o de sectores. Es quizás uno de los gráficos con más frecuencia observamos en los medios de comunicación y en las presentaciones de resultados de trabajo de investigación, justo como les mencioné. Entonces, ¿por qué lo utilizan de una forma como que más frecuente? Por su fácil análisis. ¿Qué es un pastel? Es algo circular. ¿Por qué se le conoce como pastel? Porque el pastel se hace una división, ¿sí? Entonces yo quiero saber de un universo de 200.000 personas, que justo sobre eso es el deber, van a utilizar dos formas de gráfico y lo van a representar del modo que ustedes quieran, ¿no? Ahí está ya tienen la información, no sé si recuerdan, yo les pedí una investigación sobre cuántas personas habían de 18 a 65 años aquí en el Cantón Esmeralda y en la provincia. Entonces serían 4 gráficos que tendrían que hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué van a representar? Cantidad de hombres y cantidad de mujeres de 18 a 65 años. El uno va a ser de la provincia y el otro va a ser del cantón, ¿sí? Que ahí se van a dar cuenta la variación que hay. ¿Ya? Aquí está uno de los grandes ejemplos. En el caso del deber, que ya lo estoy explicando también para que tengan un poquito de idea y vayan más claro, aquí solo van a tener 2 variables, que son hombres y mujeres, ¿sí? Y ahí dentro de esa variable, pues van a ver que el rango de edad es de 18 a 65 años, nada más, eso no va a variar. Esa parte es, se podría decir, la variable absoluta, ¿ya? La relativa, pues la cantidad de gente que hay entre las dos. Puede ser que en Esmeraldas tenga un 60-70% de mujeres, que representan 85.000, 90.000 personas de esa edad, y los demás, unos 70-60.000 personas, son caballeros, ¿sí? Entonces, esos son lo que van a representar, no va a haber ninguna otra variable, porque aquí tenemos, dice, hombres fallecidos en Venezuela por diferentes accidentes. Entonces, aquí dice los que han por transporte, sumersión, caída, envenenamiento, otro, ¿ya? Entonces acá hay más variables en las que les mencioné, solo va a haber 2. Ahora, dice construcción manual. Nosotros consideramos que vamos a darle a cada categoría la porción que le corresponde a la torta, ¿sí? Por eso primero nosotros hacemos un cuadro, una tabla. Y esa tabla nos sirve para representar cada una de las informaciones que vamos a colocar. En este caso sería hombres de 18 a 65 años de edad, la cantidad, mujeres de tal, igual, de tal año, y la cantidad. Eso sería una barra que nos permite tener la información precisa o detallada, o segmentada, diría yo, para poderla representar en los gráficos, ¿ya? Entonces dice que obtendríamos así el grado correspondiente a cada una de las categorías. Observa la tabla. Siempre debe haber antes de un gráfico una tabla, porque puede ser que no se entienda el gráfico por haber razón, pero al revisar la tabla pues podemos tranquilamente revisarlas con tranquilidad. O sea, analizarlas, tener un análisis más simple. Y la última, pues la construcción manual, que eso ya, a ver, esta es la última. Sí. Y este era el ejemplo ya de haciendo una representación, un tipo de gráfico con las asignaturas y sus equivalentes en grado, o sea, los estudiantes que se quedaron aplazados, ¿sí? No es en esta materia, no creo. No está poco en este semestre, solo es un porcentaje general, ¿sí? Ahora, en la siguiente parte, considero que sería bueno que revisen el aula virtual. Yo les he dejado una pregunta, la podemos resolver en este momento, no habrá ningún inconveniente de mi parte. Estoy abriendo mi aula virtual para poderles revisar exactamente y de esa manera pues podemos resolverla en conjunto y así ustedes lo único que tendrían es que colocarla dentro de su aula virtual. ¿Les parece? A ver. Ya, aquí está viendo. Si entonces quedaríamos de ese modo. La siguiente parte nos encargaríamos de resolver ya un ratito.
Ya está abriendo. Entonces podríamos utilizar la siguiente parte para resolver el foro. No sé qué les parece, díganme algo. Y mañana podemos hacer un pequeño repaso. Ustedes revisen toda la información que tienen, revisen el aula virtual, revisen los videos, revisen los foros. Sobre todo lo que está ahí, vamos a hacer el examen, o la prueba en este caso. Vamos a hacer un pequeño diagnóstico para conocer cómo están en este primer parcial. Y de esa manera, pues yo aproximo que la siguiente semana ya podríamos obtener los diferentes promedios de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, díganme algo, chicas. Les escucho. ¿Les parece bien que hagamos la segunda parte dentro del foro? Discutamos el porqué del... A ver, la pregunta es... En el foro les he dejado un video y dice, ¿qué se representa en los métodos gráficos? ¿Sí? Entonces, esa es la pregunta que vamos a tratar de resolver en el siguiente espacio, que nos va a permitir, pues, ya directamente engranarlo a nuestro foro, y ya tendría la respuesta necesaria, y también podrían, pues, generarse argumentos para que ustedes puedan, pues, analizar la información que va a enviar sus compañeros de cada uno de ellos, y con eso, pues, generar esa crítica que siempre les he dicho que siempre debemos ser críticos en esta asignatura, ya que nos permite conocer más sobre lo que las otras personas hacen, no ver debilidades, porque no siempre vemos debilidades. A veces lo que nosotros buscamos es potenciar algo que está un poco mal, y de debilidad o de que algo que está medio flojo, se puede decir así, generar o crear una fortaleza. Entonces, el foro nos va a permitir eso. Ya, les voy a repetir la pregunta para que la copien. ¿Qué se representa en los métodos gráficos? ¿Sí? Es algo totalmente sencillo, solo que considero de que deben comenzar a crear y a definir cosas de una forma científica, y eso ya les corresponde a ustedes, ¿sí? Entonces eso vamos a hacer en el debate en los próximos minutos. Vamos a debatir sobre eso y alguna duda que tengan. Y para el día de mañana, miércoles, a la hora que corresponde, pues vamos a hacer un pequeño repaso sobre los temas que ustedes consideren. Eso quiere decir que si ustedes no me dicen algún tema, pues no conversamos, ¿sí? Y seguimos nomás hablando de los métodos gráficos, porque quiero saber cómo les va en las tareas que se les están asignando, ¿sí? Entonces les vuelvo a enviar el link en unos minutos para que también puedan descansar unos minutitos, y de esa manera pues analicen lo que les pregunte, qué es lo que se representa en los métodos gráficos. ¿Qué representamos? ¿Por qué los representamos? ¿Sí? Eso vamos a conversar, ¿ya? Ya regresamos, ¿sí?